Hey, buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendiendo Minuto a Minuto. Nuevamente siempre les extiendo el agradecimiento a toda la teleaudiencia, a toda la comunidad MIWOR, a toda la comunidad empresarial de la Corporación Minuto de Dios Industrial. Eh, Reciban un cordial saludo por parte de toda nuestra comunidad, por parte de toda la corporación. Recuerden que esto es un programa, es un espacio en donde donde podemos construir conocimiento con la ayuda de expertos, donde podemos recibir herramientas de mucha utilidad para los emprendimientos y para cualquier tipo de negocios, donde a lo largo de una entrevista, paso a paso, un experto nos va a estar compartiendo no solamente su experiencia, sino que nos va a estar compartiendo también conocimiento, información de interés, que como les digo, pues es de mucha utilidad para los negocios. Y primero, antes de entrar al tema que nos convoca hoy en el programa, antes de traerla a nuestro invitado el día de hoy, quiero invitarlos a todos para que de entrada conozcan nuestros canales, para que visiten nuestras redes sociales, para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí también vamos a tener material de interés, videos, bueno, una cantidad de herramientas que, como les digo, es de gran utilidad para que estén actualizados y también estén al tanto en nuestras redes sociales de conocimiento y de elementos de interés. Bueno, ahora sí, el día de hoy vamos a tocar un tema que en muchos casos en realidad es un poco confuso, en realidad en muchos casos es un tema un poco polémico, pero que es de gran ayuda. Y yo sé que para ustedes hoy, emprendedores y empresarios, va a ser de muchísima utilidad para los proyectos y para las empresas. Personalmente es un tema que a mí me apasiona mucho, me gusta mucho, me agrada. También es una afinidad que tengo mucho con el tema. A veces cuando hablamos, por ejemplo, de segmentar clientes, cuando hablamos de segmentar nichos o de caracterizar personas, pues muchas veces no es comprensible. A veces los emprendedores y los empresarios entramos y bueno, no es tan claro, ¿cierto? ¿Cómo llego a caracterizar? ¿Cómo puedo entender mejor a las personas? ¿Cómo puedo entender mejor su comportamiento? Y a simple vista, pues suena muy sencillo, pero en realidad también tiene un poco de su complejidad. Y surgen preguntas, por ejemplo, como qué debo tener en cuenta, qué hay que analizar, qué hay que observar. Bueno, una cantidad de conjeturas que entran, digamos, a colación o qué tengo que analizar de ellos, qué rasgos debo analizar de ellos. Y para poder comprender mucho mejor este concepto, hoy les tenemos un invitado de talla mundial. Es un invitado de honor, es un invitado de talla mundial, experto en la materia, investigador, CEO de la compañía Ultraedro, el doctor Enrique León, consultor empresarial con más de 15 años de experiencia, digamos, en el campo, en investigación en I+D+I, desarrollo de técnicas de reconocimiento de comportamiento, modelos comportamentales para el consumo, ponente internacional y bueno, profesor y un gran conocido, doctor León, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estar aquí con ustedes esta tarde. Un privilegio acompañar esta iniciativa de Minuto de Dios y de mi work, ¿no? Minuto de Dios Industrial. La verdad es que encantado y adelante, arranquemos. Qué bueno, doctor. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, aceptar la invitación. Y bueno, y esto es un espacio, como les decía a toda la teleaudiencia, es un espacio donde con expertos como el doctor León, pues vamos a poder recibir herramientas y metodologías y elementos de valor para que ustedes, emprendedores y también empresarios, apliquen mucho en sus empresas y sobre todo en estos tiempos de crisis puedan utilizarlo de forma óptima y lo puedan aplicar en las empresas. Doctor, empecemos entonces hablando un poco
de su historia, cómo ha sido su recorrido empresarial. En resumen, pues obviamente son muchos años de experiencia y de trabajo, pero un poco cómo ha sido ese recorrido a nivel mundial y con su trabajo y sus investigaciones, un poco. Claro que sí. Eh, a ver, mi historia es muy latinoamericana, ¿sí? Al igual que pues, muchos de ustedes que vivimos en este continente, en este subcontinente, a mí me mueven cosas como la pasión, el amor, la berraquera, la valentía, el amor a la tierra, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, digamos, nuestros pueblos son distintos a cualquier otra región y a cualquier otra gente de otro sitio del mundo, ¿no? Sí, Y mi trabajo ha tratado de mezclar esa cultura tan nuestra con temas tecnológicos. ¿Cómo podemos nosotros, en base a lo que somos como persona, a lo que somos como región, cómo podemos aportar cosas distintas, cosas que realmente tengan un valor y contribuyan a que la gente de cierta forma pues pueda vivir mejor, ¿no? Entonces, yo empecé mi recorrido pues ya hace muchos años en temas tecnológicos. Yo soy mexicano, ¿sí? Aunque casi la mitad de mi vida he vivido fuera de México. Estuve un tiempo viviendo en Suiza, después me fui a Canadá a hacer un máster allá en temas de ingeniería de software. De ahí me pasé al Reino Unido, hice el doctorado allá en la Universidad de Essex, que está como a 40 minutos, una hora de Londres. sí. Eh, Luego hice un postdoctorado en Irlanda, en Trinity College, y ahí ya me ficharon para ir a trabajar a una entidad que se llama Tecnalia en España. Sí. Tecnalia tiene una característica y es que tiene un capital humano muy científico-tecnológico, ¿sí? Con más de 1.200 investigadores, un montón de doctores, etcétera, pero el foco de la actividad está dirigido a generar riqueza, es decir, nuestros principales clientes son las empresas. Incluso muchas veces los proyectos se formulan más como casos, más bien se formulan primero como casos de negocio antes que como casos técnicos. Es decir, si nosotros no vamos a generar ingresos en las empresas, normalmente ese tipo de proyectos se los dejamos a otras entidades. Nosotros queremos que realmente el conocimiento, la tecnología y la ciencia pues tengan un propósito de contribuir a que las empresas sean más prósperas y que las regiones se desarrollen económicamente. Entonces me fui a España, estuve ahí más de 10 años, 11 años. En la mitad de ese tiempo yo me vine para acá, para Colombia, como representante de Italia, y hace pues unos meses ya me independicé y estoy con un emprendimiento propio, aunque yo en España ya trabajaba también con una empresa que yo creé para precisamente explotar todo lo que tiene que ver con tecnología y emociones, que es donde combino lo que es muy nuestro, muy latino, con temas de high-tech, ¿no? Sí. Bueno, y doctor, y supongo que de todas maneras, usted mencionaba algo muy importante ahorita y es el tema cultural y nuestra riqueza cultural, y muchas veces nosotros como continente en Latinoamérica desconocemos ese potencial, obviamente para desarrollar tecnología, para desarrollar sociedad, para, digamos, desarrollar una cantidad de cosas a nivel macroeconómicos también. Y yo creo que eso es bien importante y usted es un ejemplo de eso. Y por eso entonces también quería preguntarle, doctor, usted desde los negocios, ¿cuál cree, por ejemplo, con toda la experiencia, el recorrido también a nivel mundial, eh, qué característica considera usted que es una de tantas, ¿cierto? Porque tenemos en cuenta que en los negocios hay muchas importantes, pero qué característica considera usted que es fundamental en los negocios? Eh, para mí lo fundamental es conocer a las personas para las que vamos a trabajar, es decir, el cliente, ¿no? El cliente, el usuario, el socio, el colaborador. Tener en cuenta que nosotros, incluso hay por ahí una teoría que es la de guerra, ¿no? Donde siempre finalmente gana uno y ahora pues se utiliza más la de juegos, donde ganamos todos. Creo que eso es fundamental en los negocios, es decir, eh, dejar de lado el pensar que yo soy el único que tiene que ganar en un modelo de negocio y pensar que al final orquestamos una red de valor, ¿sí? Donde igual van a ganar mis clientes, que van a ganar mis proveedores, que van a ganar los inversores,
que van a ganar aquellas personas que a lo mejor están fuera del círculo más próximo a mi empresa, como puede ser a lo mejor una universidad, pensar digamos, en esa red de creación de valor y seguramente que haciéndolo así, nuestro aporte y Sí. nuestra propuesta de valor va a ser mucho más sólida y a largo plazo más sostenible. Súper, porque entonces muchas veces nosotros, doctor Enrique, hablamos, por ejemplo, en todo el trabajo que hace la corporación cuando acompañamos emprendedores y empresarios, hacemos todo el tiempo énfasis en que los emprendedores y los empresarios tienen que generar valor. Pero usted acaba de decir algo clave y es que finalmente el valor es un elemento transversal eh, hacia todos los actores dentro de la línea de valor del modelo como tal de negocio, ¿cierto? Y me gusta mucho eso porque siempre he pensado que desde la innovación se puede generar mucho valor para todos esos actores que se involucran en esa línea, ¿no? Exactamente, exactamente. Además, yo estoy convencido de que los latinos tenemos una ventaja y es la capacidad eh, que nos hemos dado nosotros mismos para generar nuevas ideas de negocio en base a modelos rompedores, modelos novedosos, modelos de negocio novedosos. Muchas veces, pues, a veces pensamos en Silicon Valley, en Estados Unidos y en esos ejemplos, pero nos olvidamos que nosotros tenemos otras raíces y venimos de otro lado y que muchas veces modelos no son directamente adaptables a lo que nosotros necesitamos. Entonces, ese contexto en el que nosotros continuamente, como habitantes de Latinoamérica, nos vemos enfrentados a todo tipo de problemas. Sí. Aquí en Colombia lo conocemos, en México, en Argentina, qué problemas económicos, qué problemas sociales, etcétera. Y siempre nos las ingeniamos para, digamos, para salir adelante y para crear nuevas formas de generar plata, ¿no? Eso es lo que nos diferencia de otros sitios, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, lo que has dicho es fundamental, es al final darnos esa ventaja que tenemos con respecto a otras regiones, ¿no? En términos de esa creatividad que tenemos para modelos de negocio, más que para tecnología, porque muchas veces, pues si comparamos los recursos Claro. que hay más de, por ejemplo, pues en Europa, pues en Alemania o incluso en Israel, ¿no? En Medio Oriente, con los que a lo mejor podemos tener disponibles en nuestros países, pues mucha diferencia. Entonces, como no podemos quizá competir en términos de tecnología pura y dura, pues hagámoslo en aquello que también genera valor, que son los modelos de negocio. Usted me hizo acordar, doctor, cuando acá en Colombia, yo no sé si usted ha visto unos colectivos, unas imágenes que a veces salen por ahí que son colombianadas, que se le dicen Sí. las colombianadas. Entonces, a mí, es gracioso de inicio, pero no sé, a veces también es entender, yo trato mucho de ir más allá cuando veo, muchas cosas son graciosas, pero por ejemplo con los empresarios también hay que entender que muchos de esos comportamientos es de recursividad, es que tenemos una ventaja y es que somos recursivos y yo creo que también nuestros padres nos han enseñado desde niños a ser un poco recursivos, nuestras mamás por ejemplo nos mostraban, yo me acuerdo de mi mamá cuando cogía un frasco de mermelada y ese frasco de mermelada terminaba siendo un vaso que hubo que ajustar, o las cocas de jabón de loza terminaban siendo cocas para llevar el almuerzo. No sé, ahí hay un concepto interesante cultural de recursividad, ¿no? Sí, sí, no, desde luego. Incluso creo que pues, esto que llamamos las colombianadas, ¿no? Donde se ve mucho la creatividad de la gente. Sí, eh, si lo combinamos con conocimiento técnico, puede dar lugar a buenos negocios. Yo me acuerdo que una vez vi un proyecto que me presentaron aquí cerca de Medellín, para aquellos que conocen, bueno, el San Antonio de Prado, ¿no? Que es, de hecho, pues próximo a Medellín, es un corregimiento, ¿no? Eh, y era de un campesino que se había ingeniado un método para generar compostaje, ¿no? Para sus mismos cultivos. Entonces, de los residuos de frutas que recogía por ahí iba y tenía todo un proceso. Y lo veías y pues eran mangueras recortadas por aquí, por allá, se veía todo desordenado,
pero funcionaba, es decir, el proceso estaba bien ideado, ¿no? Entonces, pues tú dices, bueno, si esto lo recoge, no sé, una escuela de ingeniería o una universidad, de aquí puede salir algo potente, ¿no? Qué bueno, sí, sí. Ahí, bueno, entonces, para que vamos entrando en materia, doctor, entonces, en el planteamiento que se hacía, sí, es verdad, y es un asunto cultural que debemos aprovechar. O sea, en el planteamiento hablaba, por ejemplo, y ahí surge una primera pregunta para nuestra audiencia, y es que, ¿qué son los rasgos de comportamiento a la hora de tomar decisiones? ¿Cómo podríamos definir eso? Sí, a ver, yo voy a tratar de sintetizar muchos de estos conceptos, pero básicamente el comportamiento de una persona se determina por una serie de acciones que tomamos, ¿sí? Eso determina nuestro comportamiento. La forma en que yo actúo se va hilvanando distintas acciones, ¿no? Que tomo, distintas actividades, distintas tareas, y todo eso determina mi comportamiento. Cuando esto es repetitivo, pues nosotros podemos hacer una observación de qué comportamiento nos distingue como población, como grupo demográfico, como persona, ¿sí? Eh, entonces, básicamente va por ahí la cosa, ¿sí? Es decir, al final analizamos esa serie de acciones que nosotros tenemos al día a día y eso compone nuestro comportamiento, ¿sí? Ok. En ese sentido, yo creo que esta pregunta de pronto puede ser un tanto obvia, pero yo soy reiterativo de que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y muchas veces pues fallamos en eso y más que todo en los negocios. Pero también ¿por qué eso es importante en los negocios, doctor? ¿Por qué entender esos rasgos o digamos esas acciones que las personas efectúan en el día, por qué es importante finalmente? Sí, mucho de mi trabajo profesional tiene que ver con tratar de que los productos y los servicios, ¿sí? Puedan tener un enfoque en el que tratamos de que por lo menos por un momento la vida de las personas, de nuestros clientes y de los usuarios sea mejor, ¿sí? Aunque sea un pequeño segundo, ¿sí? Un segundo en el que nosotros creemos un sentimiento de alegría o de felicidad o de bienestar en esa persona, ya nos podemos dar por satisfechos, ¿sí? Y mi labor, digamos, profesional, pues tiene que ver con asesorar a empresas en esa línea, ¿no? Eh, entonces, cuando nosotros miramos el comportamiento de una persona, nosotros podemos darnos pistas de precisamente qué es lo que le hace sentir bien, qué es lo que le puede generar un incremento en su calidad de vida, ¿sí? Si nosotros ignoramos la forma de ser de nuestros clientes, entonces estamos haciendo productos, primero, que no van a suplir esa necesidad que tiene la gente como debería, y segundo, que van a ser, digamos, utilitarios, no van a finalmente tener esa dosis de bienestar que nosotros buscamos en la gente. Entonces es fundamental en términos de servicios y de diseño de productos conocer eh, lo más que podamos a nuestros clientes, ¿sí? Y el comportamiento nos da muchas pistas sobre qué es eso que demandan nuestros clientes, ¿no? Súper, quiere decir entonces, doctor, que pues finalmente eh, entender un segmento de clientes a la hora de, por ejemplo, definir una idea de negocios o estar planteando un modelo de negocios, no es simplemente determinar, ah, no, es que esta persona, ¿cuál es su cliente? Entonces, segmentar es de pronto solamente un estrato socioeconómico o una edad o el sexo, sino que va mucho más allá de esos elementos demográficos. Claro, claro. Sí, porque nosotros tenemos que entender cuál es su estilo de vida. Esto a lo mejor puede ser, digamos, pues un poco cliché, pero es que no hay otra forma. Después ya entraremos más en técnicas, ¿no? Pero Ujú. eh, una forma pues de conocer más a nuestros clientes es observándolos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la Universidad de Deusto haciendo el MBA ejecutivo, me acuerdo Sí. que nos contaban un caso de Cemex. Cemex es una compañía cementera mexicana, sí, aunque luego se hizo multilatina y tenía, pues yo me acuerdo que incluso veía camiones de Cemex en Francia. Eh, Me acuerdo que ellos pues veían que había mucha demanda de sus productos, ¿sí? Productos para la construcción en ciertas regiones de México, ¿sí?
Entonces dijeron, oye, ¿por qué? ¿Por qué justo en estas regiones se da tanta demanda? Y no eran los centros urbanos típicos, ¿sí? Ujú. Entonces dijeron, oye, ¿cómo podemos hacer para saber cuál es la razón por la que aquí en estas regiones de México pues se consume tanto material de construcción, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues es que ¿cuál es la única forma? Pues ir y hablar con la gente, ¿no? Y sentarnos con Claro. ellos, a un lado, conversar de una forma informal, de una forma relajada para saber pues, realmente qué está sucediendo. Y finalmente, pues decidieron enviar a algunos ejecutivos a vivir en estas regiones, ¿no? A convivir, a pasar el día con las personas que vivían ahí, con los pobladores, con los ciudadanos. Y finalmente se dieron cuenta que estas regiones tenían un alto grado de personas que emigraban a Estados Unidos, ¿sí? Sí, Entonces estas personas que vivían en Estados Unidos enviaban remesas a estos sitios, ¿no? A estos pueblos. Entonces enviaban dólares, etcétera, para que las personas en México construyeran sus casas, que es una de las primeras necesidades que uno tiene, ¿no? Y es claro, claro, primera, sí. una de las primeras cosas en las que muchas veces uno piensa, es decir, uno dice, no, pues cuando tenga plata lo primero que voy a hacer es voy a comprarme una casa, voy a construirme una casa. Pues así, o sea, eso nos une como humanos, ¿no? Y Claro, resulta que la gente que se iba a Estados Unidos lo primero que hacía era enviar plata para que sus familiares en México pues construyeran su casa, ¿sí? pudieran construir. Pero digamos, este entendimiento de por qué llegaba plata ahí, Ujú. era, pues lo obtuvieron porque fueron y se sentaron y hablaban con la gente y desayunaban con ellos y los acompañaban a la tienda y Claro, hacían preguntas, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de entender cómo está funcionando nuestro negocio, ¿no? Y por qué la gente demanda. Entonces, ¿qué hizo Cemex? Dijo, bueno, pues les voy a facilitar la compra de mis productos. Y entonces lo que hizo fue, abrió tiendas en Estados Unidos para que los paisanos mexicanos fueran ahí directamente a estas tiendas en Estados Unidos a encargar los claro, materiales, claro. ¿no? Y Sí, fue un exitazo. claro, y ahí yo creo entonces, doctor, que justamente eso, como usted dice, ahí ya vamos entonces a abordar algo que a mí me pareció muy, muy interesante eh, de su trabajo y de su investigación, y es, por ejemplo, ahora sí, hablar un poco de esas técnicas, usted hablaba, por ejemplo, de técnicas para el reconocimiento de emociones, eso me llamó muchísimo la atención, porque a veces a veces las personas somos muy, muy, muy encasilladas y tratamos de no emitir emociones, no, nos guardamos las cosas, hay personas que tienden a ser muy reservadas en sus cosas. A veces también me ha pasado un poco que en Colombia las personas poco se dejan explorar e investigar, pero es también como un asunto cultural. A mí me llamó mucho la atención de su trabajo eso, doctor, y ahora sí hablemos un poco más sobre cuáles son esas técnicas de reconocimiento. Sí, eh, hay algo que de entrada, y aquí anticipo a la audiencia, me gustaría comentar, y Sí, es, digamos, mi proximidad hacia el tema de comportamiento de las personas en base al análisis de las emociones. ¿Por qué? Eh, Existe mucha evidencia, y yo creo que todos lo sabemos, incluso pues de forma intuitiva, acerca del impacto que tienen nuestras emociones en nuestras acciones, ¿sí? Casi todo lo que hacemos durante el día, incluso pues por ahí han tratado de cuantificarlo, dicen que el 85% de nuestras decisiones diarias está influenciada por emociones, ¿no? sí, Eh, y en ese sentido, pues nosotros decidimos en base a lo que sentimos. Y si cada acción o la mayoría de las acciones que tomamos en el día están influenciadas por las emociones, entonces nuestro comportamiento también está fundamentado en nuestras experiencias emocionales, nuestras experiencias afectivas, ¿sí? Eso es lo que yo he estudiado y ese sí, es mi ángulo de análisis. Entonces, hablando específicamente de técnicas, bueno, hay algunas que son tradicionales, que se han conocido. Una de ellas, por ejemplo, la de Cemex, que es observar, analizar y tomar notas, ¿no? Hay especialistas, hay empresas de investigación de mercado que hacen eso muy bien. Es decir, van y hablan con la gente, la observan, hacen radiografías a nivel psicosocial o sociodemográfico y entonces pueden determinar pues más o menos cómo es el comportamiento de una persona. Pues mira, yo he visto que en este barrio, en esta comuna, la mayor parte de la gente pues se levanta a las 6, las mujeres tienden a ir a tal sitio, los hombres a otro sitio, las compras las hacen en tal lugar, ¿vale? Eso es una técnica que está muy recurrida y que sobre todo se basa
en una serie pues, de anotaciones en base a cuestionarios o encuestas, ¿sí? Otras pues son lo típico, el focus group, ¿no? O las mismas encuestas donde uno elabora ciertas preguntas para tratar de obtener esta información de comportamiento de las personas, ¿no? Sí. Aquí es donde entran en juego las emociones y las técnicas de las cuales yo les voy a hablar. Cuando nosotros observamos a la gente, claro, hay un nivel ahí de subjetividad en base al analista que está tomando las notas, ¿vale? Porque pues finalmente la persona también pues puede estar sujeta a pues una serie de filtros culturales, ciertos prejuicios para tomar nota de lo que está viendo, o incluso pues de tiempo. Puede ser que ay, pues a lo mejor está mirando a otro lado, pensando en otra cosa y ya pues, se le dieron pistas importantes, ¿no? Entonces, pues ahí hay un sesgo. Con respecto a las entrevistas y a las encuestas y los focus groups, está súper también medido, o sea, incluso hay distintos estudios que han medido qué tan efectiva qué tan efectiva la información y las respuestas que obtenemos a través de encuestas y cuestionarios. Pues algunos dicen que hasta el 80 y tantos % de la información es inexacta, ¿no? Y esto pues tiene muchos elementos. Desde pues el mismo diseño de las preguntas, hay gente que dice es que una respuesta es tan buena como la pregunta, ¿no? Y es verdad, hay que diseñar bien las preguntas, pero también hay otros temas. Por ejemplo, pues a mí me invitan a un focus group, no sé, para hablar de Domino's Pizza, y me invitan a las oficinas de Domino's Pizza y me dicen, oye, pues mira, aquí está bien rica esta pizza, ¿sí o no? Pues sí, ¿no? O sea, sí. O, por ejemplo, pues simplemente cuando le preguntan a uno y yo le hago a la audiencia la pregunta, ¿no? Para que ellos hagan el ejercicio, ¿cómo te sientes en este momento? ¿O cómo te sentiste hace 5 minutos? Pues déjame que lo pienso y a ver si me acuerdo, ¿no? Claro. Una vez me acuerdo. A ver cómo me sentí cuando vi la foto de tu nuevo anuncio que vas a sacar para la campaña. No, digamos que es un focus group para una campaña de publicidad, ¿no? Una campaña publicitaria. Pues a ver si me acuerdo lo que vi, ¿no? Para decirte cómo me sentí. Ahora, digamos que sí me acuerdo, hay que tener un pues, cierto grado de capacidad de introspección para expresarlo, ¿sí? Oye, te sentiste confundido, un poquito triste, un poquito animado, te dio miedo, etcétera. Entonces, claro, hay un problema ahí que muchas veces nos inyecta información que no es la que nosotros necesitamos para lo que estamos buscando, ¿no? En términos, por ejemplo, de diseño de productos o diseño de servicios, ¿no? Entonces, existen alternativas en las que nosotros sí que podemos aplicar técnicas tradicionales, pero en consonancia con métodos que son más objetivos en términos de las mediciones que nos arrojan, ¿no? Por decir algo. Un supermercado, en lugar de decirle a la persona si prefiere el pasillo de las verduras que el pasillo de los vinos, puedo poner cámaras que detecten la figura de la persona, que analicen su rostro, determinen si es hombre, si es mujer, puede ser una estimación de la edad, y entonces va a decir, mira, pues el 80% de los hombres que traen a tu tienda se va para el pasillo de los vinos, ¿sí? Por decir algo, ¿sí? Entonces no estamos ahí utilizando directamente encuestas o preguntas, sino estamos evaluando de una forma que es objetiva, sin sesgos y basada en herramientas tecnológicas, ¿sí? O por ejemplo, pues si yo tengo un anaquel y tengo varios productos y el mío está en el centro y quiero saber si el nuevo diseño de mi empaque atrae a la gente, pues hay herramientas para hacerlo sin necesidad de preguntar a la persona, sin necesidad de aplicar encuestas, ¿no? Por ejemplo, pues hay tracking, hay sistemas que miden dónde está mirando una persona en base a la actividad de los ojos, ¿sí? La actividad ocular, dónde y cuánto tiempo uno se enfoca, ¿no? Y se crean unos mapas de calor. Y luego pues hay otras pues, también técnicas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, por lo que hablábamos, mediciones de emociones. Hay sistemas que miden las emociones por el rostro, hay otros que las miden utilizando pulseras que miden el ritmo cardíaco, ¿no? ¿Qué es lo que obtenemos con estas técnicas? Obtenemos un contraste y una información adicional que no tendríamos a través de técnicas tradicionales, ¿sí? Claro. Por algunos de los proyectos, mira, pues yo la verdad es que he tenido la fortuna de trabajar en varios proyectos donde he analizado el comportamiento pues, de los clientes, ¿no?
Y me acuerdo que pues nos contrataron una cadena de supermercados en España porque habían abierto un supermercado gigantesco, ¿no? Y pues las ventas no eran las que yo esperaba. Entonces decían, oye, pues es que aquí montamos lo mejor, si esto es lo más bonito que tenemos. Y, Sí. oye, mira, pues, ¿qué es lo que pasa? Entonces hicimos un análisis con un recorrido de clientes, ¿sí? Y les analizamos las emociones. De nuevo, las emociones son un componente fundamental en el análisis del comportamiento. Sí, hay otros, por ejemplo, pues el tema de la atención, aspectos cognitivos, ¿no? Ok. Pero las emociones es un pilar en el comportamiento de las personas y en el estudio de este comportamiento, ¿no? Claro. Entonces, eh, les pusimos el sistema de medición, que era una pulsera, bueno, y era un grupo de clientes y los estuvimos midiendo durante un recorrido de un proceso de compra real, ¿vale? Eh, entonces, y los filmamos. Entonces, al final, ¿qué fue lo que resultó? Pues vimos que había picos negativos, ¿sí? Había unos picos en este grupo de clientes que eran muy evidentes en la parte negativa cuando iban a la carnicería y cuando iban a la zona de frutas y verduras, ¿sí? Ujú. Entonces, ya analizando dónde se daban esos picos, nos dimos cuenta que eran, por un lado, en la carnicería era una interacción con algunos de los carniceros, ¿sí? Ujú. Entonces, hay un tema de servicio, ¿sí? Claro, Porque claro. los carniceros, pues eran un poco, pues así, despectivos, pues, no atendían bien a la gente, pues ellos estaban ahí cortando la carne, pues bueno. Y la otra parte, en lo que era frutas y verduras, esta cadena de supermercados tenía un sistema de pesaje donde dividían frutas y verduras. Es decir, si yo compraba tomates, me iba a una báscula a pesarlo y yo le ponía la etiqueta. Pero si compraba naranjas, tenía que ir a otra báscula y eran números distintos y cosas. Claro, claro. Entonces la gente se hacía unos líos tremendos. Entonces ahí es donde vimos los picos negativos. Entonces ya con esta información nosotros podemos hacer recomendaciones a las empresas, porque finalmente el conocer el comportamiento de una persona, de un grupo de personas, es para tratar de mejorar la oferta de valor de una empresa, para que conozca mejor qué es lo que realmente le gusta o no le gusta a una persona, esas preferencias, esas motivaciones, ¿no? Que Quiere distinguen decir, de otra. claro. Quiere decir entonces, doctor, que en ese orden de ideas, tal vez la forma más práctica, más efectiva, de pronto empezar a reconocer mucho mejor el comportamiento de ese cliente. Tengo entendido que es finalmente acudir a la observación, ¿cierto? Acudir a la observación. Y desde la observación, entonces, como usted planteaba ahorita, ya es empezar a implementar herramientas de medición, ¿cierto? O herramientas que de pronto de alguna manera midan, calculen, ¿cierto? Que de pronto, porque es que me parece súper interesante esto, doctor, en la medida en que cuando uno observa, es diferente mirar a observar, y me gusta mucho porque al observar también entendemos preferencias, entendemos un lenguaje que es no verbal, pero que muchas veces dice más que el mismo verbal. Entonces, sería como más o menos es el enfoque. Exactamente, exactamente. Lo primero es observar. Incluso yo he tenido colegas en empresas que vienen y me dicen, oye, mira, que vamos a contratar este buffet de científicos que hacen neuromarketing, Leo, pero a ver, ¿de qué estás hablando, no? Primero, a ver, aquí me ha tocado hablar en foros de neuromarketing y yo se los digo, y siempre lo digo y lo digo abiertamente, y yo no tengo ningún problema. Y hay mucho charlatán en el tema de neuromarketing, ¿sí? Incluso los que realmente han estudiado pues esta área previenen ya que llamarse de otra forma porque te encuentras mucha gente que realmente pues no conoce, ¿no? Entonces me dicen, no, vamos a contratar un estudio de neuromarketing, que le digo, oye, pero a ver, ¿te has sentado o has ido alguna vez a tu tienda a mirar qué es lo que hacen tus clientes para empezar? No, Sí, pues se empieza por ahí, pues ¿para qué vas a contratar eso que además muchas claro, veces es carísimo, ¿no? Mira, yo me acuerdo que yo di clases precisamente en un máster de neurogestión, ¿no? Neuromanagement. Entonces habría neuroliderazgo, había neuroventas y bueno, había neuromarketing. Entonces me acuerdo que había una alumna que trabajaba en un banco, era dependiente de un banco, ¿no? Y entonces ella pues veía que, pues claro, siendo un banco la gente entra con preocupaciones, que si la plata, que eso y lo otro, ¿no?
Y entonces ella dijo, oye, mira, pues ella estaba encargada de algunos temas de la tienda. Entonces dijo, mira, pues, ¿qué voy a hacer? Yo veo que aquí la gente entra pues ya como de malas, ¿no? Porque pues, siempre el tema de la plata, pues para algunos los hace muy felices y a otros no tanto, ¿no? Entonces se le ocurrió poner a la entrada una vasijita con dulces, o sea, con caramelitos, ¿no? Eh, y no te imaginas qué cambio tuvo. Ella me lo dijo, o sea, dijo, oye, pero es que, Sí, o sea, con eso simplemente, o sea, cambié totalmente la actitud de la gente. O sea, entraba más relajado, bueno, pues ya con el caramelito y bueno, pues ya se sentaban, ya no se les veía tan tensos, incluso el trato con las cajeras, etcétera, era distinto. Y eso claro. lo dejó por observar simplemente, ¿sí? No, no tuvo que contratar ningún buffet, digo, ejército de neuromarketing ni Eh, nada. Entonces, o sea, lo has dicho perfectamente. Lo primero es observar a nuestros clientes, tratar de claro. conocerlos, ¿sí? Y eso aplica Importante. tanto para servicios como para productos, ¿eh? Es posible, doctor, antes de que continuemos con lo que no me puede olvidar preguntarle eso, porque, pero es posible que uno desde alguna herramienta pueda enrutar, bueno, no sé si la palabra sea obligar, pero es posible uno enrutar un comportamiento X de un cliente para que haga o para que haga algo que yo quiero que haga. No sé si me hizo Sí, entender. sí, sí. Sí, Es orientar esa decisión. sí, sí, te iba a decir la típica pregunta en temas de neuromarketing, ¿no? Y que esto lo utilizan para manipular, pero a ver, yo, yo siempre he dicho, a ver, las empresas que utilizan pues herramientas, digamos que de neuromarketing, herramientas de medición de emociones o herramientas de medición de comportamiento, cuando lo hacen genuinamente, lo que tratan es precisamente de dotar su oferta de valor de ese componente de bienestar en la gente, ¿sí? O sea, lo hacen, yo las empresas que conozco lo hacen precisamente para tener clientes más contentos, ¿sí? Que eso Ujú. no escapa que por ahí hay alguna que piense que a través de utilizar técnicas de medición de comportamiento, de medición de emociones o de atención, va a manipular a la gente, pues sí la habrá, pero yo creo que son las menos. Normalmente esto no es posible y además, a ver, abro un paréntesis, que estas técnicas también se utilizan en política. Yo Claro, trabajo claro. yo he trabajado con políticos para medir respuestas emocionales de la gente, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis. Eh, ¿Qué es lo que realmente, digamos, nos dan estas herramientas? No es una forma de manipular a la gente, pero sí es una forma de tener variables adicionales de estudio, ¿sí? Ok, Por las cuales nosotros podemos tener un modelaje, ¿sí? Mucho mejor, una construcción mucho mejor del comportamiento de personas. Es muy difícil manipular a una persona y decirle que haga algo en contra de su voluntad, ¿sí? Lo que sí es posible es darle información a una persona o darle un producto o darle una campaña publicitaria donde nosotros conectemos con sus emociones. Eso sí se puede hacer. Pero que una persona que, pues no sé, que que tiene fobia, no sé, a las arañas, le digamos, y ahora te vas a comer una araña y por medio del neuromarketing o lo que sea lo vamos a lograr, pues no, eso no. Pero sí conectar mejor con nuestros clientes, eso sí se ok, puede hacer. Y ese es el propósito, ¿ok? claro. Bueno, doctor, aquí hay algo que no se nos puede pasar por hoy y hace poco nos enteramos, bueno, y creo que eso fue noticia nacional también de un proyecto de una app, de una aplicación móvil. Me gustaría doctor, que nos comparta eso, que nos cuente un poco más sobre ese proyecto, cómo fue para que la teleaudiencia también se entere. Yo vi digamos, salió en las noticias regionales, pero me quedó mucho pues como la inquietud y es un desarrollo tecnológico bastante importante y coyuntural para justamente la crisis que estamos viviendo ahora. Cuéntenos un poco de ese proyecto. Sí, cómo no. Además lo voy a conectar con lo que veníamos hablando. Lo que les dice es, estas herramientas de medición pues, del comportamiento de la persona a través de pues, temas, digamos, cognitivos y también emocionales, básicamente lo que hace es, a través de sistemas informáticos, adquirir información de esa persona o del entorno de esa persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay sistemas automáticos de modelaje de comportamiento que lo que hacen es medir, por ejemplo, si una persona
pasa 5 minutos en la cocina y 3 en la sala. Si enciende la computadora cuando llega a casa y enciende la televisión también al mismo tiempo. Es decir, esto se puede medir, o sea, todo esto se puede medir. Hay sensores, hay cámaras, etcétera, y yo puedo a través de esto decir, mira, y es que a mi cliente, a mi usuario, le encanta llegar a casa y ponerse un cafecito y después sentarse a mirar El Chavo del Ocho. Esto se puede hacer, ¿sí? Y entonces ya lo conozco y entonces cuando vaya y le venda algo, le voy a decir, oye, mira, y acuérdate de las, pues no sé, de las chiripiorcas, ¿no? O sea, Sí. entonces estas herramientas nos sirven para eso. Entonces, igual que yo mido el entorno, ¿sí? Con sensores y etcétera, también puedo medir a la persona, puedo medir su ritmo cardíaco, puedo medir su actividad de los ojos para saber dónde mira, puedo medir incluso su sudoración, que es algo muy típico en temas de neuromarketing, medir cuándo suda una persona. ¿Por qué? Porque eso significa temas de ansiedad, de estrés y está asociado a fenómenos emocionales, dependiendo de dónde lo midas, ¿eh? Eso sí. Eh, entonces, la medición de variables fisiológicas, ¿sí? De la persona, variables propias del organismo de una persona, también se utiliza para modelar comportamiento, ¿sí? Esta fue mi especialidad y fue parte del doctorado en Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Derivar la medición de variables fisiológicas para tratar de determinar si, y hablando específicamente de este proyecto, determinar si una persona está contagiada de coronavirus, ¿sí? Es decir, lo que yo venía estudiando a nivel de comportamiento, ¿sí? Extrapolarlo a lo que es un tema de salud, ¿sí? Incluso hay empresas de salud que el comportamiento también lo analizan para temas, por ejemplo, de si una persona se adhiere a un tratamiento o no, ¿sí? O sea, es decir, el campo de la salud, igual que es el campo de la construcción, etcétera, pueden utilizar las variables que se miden de comportamiento para acercarse mejor a sus clientes. Entonces, este proyecto que estamos desarrollando en la Corporación para Investigaciones Biológicas aquí en Medellín tiene que ver con eso. Yo mido unas señales fisiológicas de la persona. En este caso, lo que queremos es hacerlo lo más fácil posible. Es un proyecto financiado por MinCiencias. Estas variables básicamente van a ser respiración, sonidos de los tosidos, ritmo cardíaco y vamos a ver si podemos determinar la temperatura a través de pigmentación del rostro. Vamos a ver. Entonces, lo mido con un celular, lo analizo con técnicas de inteligencia artificial que también se utilizan en medición de comportamiento y vamos a intentar determinar la probabilidad de que una persona esté contagiada de coronavirus. Wow, súper, doctor, porque entonces, a ver, porque entonces yo también lo visualizo de esta manera como una gran oportunidad de poder medir una cantidad de cosas. Si vamos a estar más en el hogar, y bueno, yo le digo a los empresarios, a los emprendedores que ya el COVID en muchos aspectos deja de ser un virus y se vuelve un estilo de vida. Bueno, empezar a entender también esos estilos de vida en el hogar con relación a eso. Y lo que usted dice, entonces sería súper, súper genial porque desde el comportamiento puede inclusive determinar si esta persona está contagiada o no. Sería maravilloso. Doctor, bueno, le invito a que respondamos por acá un par de preguntas que nos Sí. tienen los televidentes, pues la audiencia. Eh, Vamos a empezar entonces con Marcela Sanz. Nos pregunta Marce, entonces ¿es recomendable seguir los comportamientos y comentarios de las personas según nuestro producto empresa? ¿Qué dice, doctor? Um, sí, vamos a ver. Yo no basaría solamente, digamos, pues el diseño de un producto en los comentarios de una persona. Es decir, está muy bien entrevistarla, está muy bien conocerlos, sentarnos con ellos, pero también agregaría algo más, que puede ser una capa de observación, ¿sí? Ya les digo, hay empresas de investigación de mercado que son súper especialistas en observar a la gente. Yo haría algo así. Sí, Ahora, yo también entiendo, a veces uno como emprendedor pues no tiene, digamos, el músculo económico para ir a contratar una empresa de investigación de mercado que muchas veces son costosas. Entonces, lo que yo recomendaría es sí escuchar comentarios, realizar entrevistas, pero sentarnos con nuestro cliente, es decir, sacarlo incluso del entorno de nuestra empresa para conocerlo mejor. Ir a tomar un café, observarlo, llevarlo a conducir en un coche, etcétera. Cosas así que nos acerquen a lo que
a lo que motiva a una persona a adquirir un producto o que prefiera una marca sobre la otra. Ahora, si tenemos plata, si tenemos dinero, pues podemos ya contratar a alguna empresa especialista para que haga un estudio de comportamiento adicional a lo que pueden ser las entrevistas y los focus group que les digo que pueden tener mucho sesgo dependiendo de cómo se realicen, ¿no? O sea que ahí, doctor, ahí es que influye mucho entonces el contexto en el que se interactúe con esa persona. Entiendo que muchas veces es hasta mejor sacarlo precisamente de ese, sí, por así decirlo, de esa zona de confort o sacarlo de ese entorno tradicional e interactuar con él. Sí, si obtenemos mucho más información de, por ejemplo, irnos a, no sé, almorzar, tomar un café con 2 o 3 de nuestros potenciales clientes, que sentarlos en una mesa que respondan un cuestionario, ¿sí? Ya les digo, una cosa no quita la otra, o sea, podemos complementarlos, pero hagamos ambos ejercicios si es posible. Yo, por ejemplo, tengo colegas que tratan de hacer eso con sus clientes continuamente, ¿no? Me acuerdo que me comentaban una anécdota de un banquero muy importante en España, ¿sí? Y se fue a una ciudad, ¿sí? Estaba en Madrid, se fue a una ciudad fuera de una región autónoma, ¿sí? A Valencia. Entonces fue, dijo, a ver, ¿cuál es la tienda donde tenemos más clientes? No, pues tal. Le preguntó a uno de los asesores, ¿no? Entonces se fue, llegó a la sucursal, se metió y dijo, oye, ¿dónde está el gerente? No, pues tal. Oye, se fue a hablar con el gerente, le dijo, muy bien, los números espectaculares, aquí hay mucha gente. Oye, por favor, quiero hablar por teléfono con nuestro mejor cliente, el que tiene las cuentas más grandes. ¿Tienes su teléfono en tu celular? Y el gerente de la sucursal le dijo, no, pero lo consigo. Y dijo, no, olvídalo. O sea, si no tienes, claro. Si no estás en contacto con tu mejor cliente, pues, o sea, alguien no está haciendo su trabajo, ¿no? Por aquí, doctor, tenemos otra pregunta de Joana. Joana Parra nos pregunta cómo podemos aplicar esa observación en entornos virtuales o conocer a nuestros clientes en canales digitales. ¿Cómo podemos seguir haciendo esa observación, pero ya a través, digamos, de esos canales? Mira, aquí, digamos, el entorno digital yo creo que demanda herramientas también digitales, ¿no? O sea, por lo menos yo es lo que haría y creo que es lo más adecuado. Entonces, cuando hablamos de entornos digitales hay varias cosas que se pueden hacer. Una es, por ejemplo, pues si hay una entrevista, por ejemplo, estamos en una teleconferencia, hay sistemas en los que nosotros podemos grabar pues esa teleconferencia, etcétera, y analizar cuál es la respuesta emocional de las personas que participaron en esta teleconferencia, ¿sí? Podemos analizar sus rostros, por ejemplo, estamos hablando con ellos sobre nuestro servicio o sobre nuestro producto y le estamos haciendo algunas preguntas, podemos analizar la respuesta emocional que tienen ellos, ¿sí? Hay empresas que ofrecen este servicio, es decir, yo grabo la teleconferencia y luego la analizo. Ahora, es importante, por ejemplo, tener en cuenta que el diseño, por decir algo, de una página web también influye en nuestras emociones, ¿sí? Claro. Influencia en nuestro estado de ánimo. Entonces, hay algunas empresas, y la verdad es que cada vez es menos caro, digamos, que analizan el diseño de nuestra página web, las emociones de nuestra página web y la atención, es decir, partes cognitivas de nuestros clientes cuando interactúan con nuestra página web, ¿sí? Entonces lo hacen remotamente. Entonces les dicen a la persona, mira, conéctate a las 5 de la tarde a tal sitio, te vamos a pedir que muevas esta página web, ¿sí? Que interactúes con ella. Y mientras ellos a través de la webcam analizan las reacciones a nivel de emociones y también a nivel de atención. Ok, súper. Bueno, doctor, yo creo que ojalá tuviéramos muchísimo más tiempo y nos podemos quedar aquí mucho más. Vamos a responder una última pregunta, Leonel. Doctor, en estos tiempos que casi todo se volvió virtual, ¿cómo observo el comportamiento de esos clientes? Yo creo que tiene mucho que ver con la pregunta de Joana, la pregunta previa a esta. Exactamente, sí.
Podemos, por ejemplo, pues ya les digo, utilizar algunas herramientas a través de las cuales remotamente, utilizando la webcam y el micrófono, podemos medir reacciones emocionales de nuestros clientes y también temas de atención, qué es lo que les atrae más, por ejemplo, en nuestra propuesta de valor a través de la página web. Si interactúan con nuestra página web, dónde interactúan. Si, por ejemplo, pues vale la pena rediseñar todo lo que es fotos, texto, etcétera, ¿no? Por ahí hay un estudio, incluso es público, de una empresa de chocolates que mandó rediseñar su página web en base a este tipo de análisis, incrementó sus ventas cerca del 30%, si mal no recuerdo, solamente porque ellos tenían un diseño inicial donde había mucho texto de sus productos y unas fotografías pequeñitas. ¿Y qué fue lo que hicieron después del análisis? Pues una foto gigantesca de unos chocolates y apenas 2 o 3 frases. Y ya con eso tuvieron un impacto gigantesco en sus clientes. Súper, y supongo que ya y al final, doctor, pues es estarle haciendo seguimiento también al comportamiento digital, a qué se le apunta, qué preferencias va teniendo esa persona. Bueno, doctor, como le digo, no, pues aquí nos podemos quedar mucho, mucho más tiempo, sería riquísimo poder tener más el tiempo para hablar de este tema tan apasionante y tan importante para los negocios. Quiero agradecerle en nombre de la corporación, a nombre del programa Mi Word también por su invitación. No sé si de pronto tiene alguna última recomendación puntual que le podamos dar a estos emprendedores y empresarios que están en su proceso ahora. Básicamente lo que hablábamos al principio. Pensar que nosotros aportamos valor en función de también qué valor le damos a toda esa red que nos rodea y observemos a nuestros clientes. Ese es el primer paso para tener una propuesta de valor más efectiva y, como les decía también al principio, tratar de por lo menos por un segundo mejorar la vida de las personas, de nuestros clientes. Ok. Listo, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Ahí lo tienen, audiencia, un experto en la materia, para que lo sigan, para que conozcan su investigación, su trabajo. La compañía del doctor León se llama Ultraedro, para que entonces estén al tanto de lo que él ofrece. Si tienen alguna otra inquietud o duda, lo pueden contactar perfectamente a él en sus redes sociales. Recuerden a todos, tenemos dentro de 8 días la misma cita a la misma hora por el mismo canal, otra muy, muy buena sorpresa. Doctor, ¿algo más por decir? Santi, sí, simplemente quería invitar a la audiencia a que sigan mi cuenta en Instagram, que es Enrique León El Morris, así todo junto, porque continuamente voy a estar dando datos de este proyecto que hablaba de MinCiencias. Entonces voy a estar explicando cómo es ese proceso científico, cómo es el proceso también de desarrollar una herramienta de inteligencia artificial, voy dando pistas, cómo arrancamos, qué es lo primero que hay que hacer, qué variables, etcétera. Entonces todos los días voy a estar dando ahí pequeñas recomendaciones para que la gente nos acompañe en este proceso, porque también digamos, este proyecto pues está financiado por el gobierno colombiano y queremos que la gente se dé cuenta de qué es lo que estamos haciendo, porque finalmente también pues es para beneficio de todos, ¿no? Con este tema de la pandemia. Súper, listo. Bueno, teleaudiencia, ahí lo tienen. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, como les digo, nuestra próxima cita es la próxima semana a la misma hora. Vamos a abordar un tema bastante importante con relación a la innovación, con relación también a los procesos de innovación, algo bastante importante en los negocios, bastante importante en las empresas. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por la invitación, a todos gracias por la asistencia. Suscríbanse por favor a nuestro canal para que vean más contenido de actualidad, a las redes sociales también para que estén enterados de todo lo que la corporación tiene para ustedes y lo que toda la comunidad empresarial tiene para ustedes. Entonces, muchísimas gracias, que tengan a todos un feliz resto de tarde, resto de noche, y bueno, que estén muy bien hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.